Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar del narrador, es decir, de los que nos cuentan las historias, ¿no? Primero vamos a diferenciar el autor del narrador, porque a veces se lo suele confundir. El autor es una persona real, ¿no? De carne y hueso, que escribe la historia. En cambio, el narrador es un personaje ficticio que no existe, que el autor inventa para contarnos la historia. Él puede elegir entre varias opciones para que la historia le llegue al lector, ¿sí? ¿Cuál es la opción que más le conviene al autor? ¿Mm? Así que el narrador no existe, es de ficción, y el autor es el que escribe la historia, es el único real acá, ¿sí? Bueno, el narrador puede ser externo o interno, ¿sí? Si es externo, ¿qué quiere decir? Que está afuera, es decir, afuera de la historia. Es decir, que el que narra no es un personaje, ¿sí? Está afuera. Es como si vemos una película y vemos lo que le pasa a los demás, ¿sí? Así que el narrador externo se llama omnisciente. No es un personaje que esté dentro de la historia, ¿sí? Y sabe todo. Eso es lo que quiere decir la palabra omnisciente. Son dos palabras en latín en realidad. Omni quiere decir todo y siente saber, ¿sí? Así que el narrador omnisciente sabe lo que los personajes dicen, piensan y sienten, ¿sí? Está en tercera persona, es decir, que cuenta lo que le pasa a él o a ella, ¿sí? Y no está, repito, en la historia. Después están los narradores internos, que estos sí están en la historia, por eso son internos, ¿sí? Es decir, que los narradores internos son personajes. Hay dos. Puede ser protagonista, en ese caso no solo es un personaje, es el personaje principal de la historia, que cuenta a él mismo lo que le pasa, ¿sí? Usa la primera persona para contarlo, es decir, yo, lo que me pasa a mí, ¿sí? Que soy el protagonista, ¿sí? En cambio, el narrador testigo es la voz de un personaje secundario, es decir, no es el protagonista, y usa la primera persona para referirse a él y la tercera para referirse a los verdaderos protagonistas. Así que el narrador testigo solo sabe lo que vio o escuchó, ¿sí? Y nos cuenta lo que vio o escuchó sobre los protagonistas, ¿sí? Espero que se entienda la diferencia entre los tres narradores.